bien, chicos, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de clases para seguir continuando con nuestra exposición. Vamos a ver aquí, dice capítulo 3, vectores 1, nivel básico. Muy bien. Profe, ¿y cómo es eso del nivel básico? Ya, entonces va a haber nivel básico, intermedio y avanzado. Ya, entonces la siguiente semana vamos a trabajar como retroalimentación el nivel intermedio y un poco del avanzado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a trabajar de mejor manera. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos en el tema de vectores. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Conceptos básicos. ¿Qué es un vector? Un vector es un ente matemático que está representado por una flecha que sirve para representar magnitudes vectoriales. Muy bien, ejemplos de magnitudes vectoriales. Por ejemplo, tenemos acá un auto. Entonces, la velocidad del auto es una magnitud vectorial, entonces la velocidad, ¿no? En este caso va a la derecha, y también si el auto aumenta su velocidad en el tiempo, también tiene aceleración, ¿ya? Entonces, ambos son magnitudes vectoriales. Por ejemplo, acá tenemos el beisbolista, le ha dado un golpe a la pelota, entonces para que esta pelota eh, cambie de dirección, ¿no es cierto? O sea, estaba yendo en su sentido, ahora en sentido contrario, entonces hay que aplicarle una fuerza, ¿no? Entonces, ahí está el golpe, le aplica una fuerza y la pelota se va hacia el lado derecho. Muy bien, continuamos. Ahora, tenemos acá un móvil, en este caso un auto que está yendo por una pista o una carretera. Entonces, la ubicación de cada uno de ellos es una posición, también es un vector, ahí está. Posición inicial, lo que estoy apuntando con el puntero, y posición final. Y el que une el punto de partida con el punto de llegada o el punto final de estudio se llama vector desplazamiento. También es un vector, mira, está con una flechita acá. Entonces, estos son los vectores. ¿Ya? Igual que estos, hay muchos más ejemplos de vectores. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ahora sí, para poder estudiar mejor tenemos que conocer los elementos de un vector. Recuerda que un vector es un ente matemático y es una flechita, ¿no? Entonces, o también le llaman segmento dirigido. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos. Entonces tenemos el vector. El vector es esta flechita que está con negro, que tiene su punto inicial aquí y su punto final aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el vector. Esto que está con negro es el vector. Para su mejor estudio de los elementos, o para un estudio más adecuado, lo graficamos dentro de un plano cartesiano. O sea, existe un eje Y, ahí está el eje Y un eje X, que son perpendiculares, ¿no? Forman 90 grados entre sí. Muy bien, ¿cuáles son los elementos del vector? El primer elemento es la línea donde viaja el vector, o la línea que contiene al vector. Entonces, estas líneas entrecortaditas donde viaja el vector, ¿no es cierto? Estas lineecitas entrecortadas se llaman línea de acción, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta flechita que indica que el vector va para arriba es el sentido del vector, ¿ya? Este es el sentido del vector, ¿ya? Muy bien. Listo. Otro elemento muy importante es el tamaño del vector. O sea, podemos medir un vector. Recuerda que es un segmento dirigido. Entonces, hacer un segmento, puedes saber su tamaño tú del vector. ¿Ya? Muy bien. Ok, gracias. Listo. El otro elemento del vector es la dirección. ¿Cómo se mide la dirección? La dirección se mide del eje X en sentido antihorario, ¿no es cierto?, con la línea de acción o con el mismo vector. Entonces, se mide el eje X positivo en sentido antihorario. Entonces, está dado con este símbolo teta, ¿no? Entonces, esto se denomina dirección del vector. Muy bien. Estos son los elementos de un vector. Pero adicionalmente, se le coloca dos nombrecitos más para explicaciones más didácticas, ¿no? Entonces, pero no son elementos del vector, por eso van a estar con otro color. Por ejemplo, a donde comienza el vector le llamamos cola, y donde termina el vector le llamamos cabeza, ¿ya? Están con otro color porque no son elementos, sino que se usan esos términos para que los alumnos puedan entender mejor las operaciones con vectores. Muy bien, entonces vamos a poder hacer una notación. Vamos a poder hacer una notación. Entonces, ¿qué es la notación? Es cómo se llaman, ¿no? Cómo se representan, ¿no?
Muy bien, entonces la notación, acá vamos a ver, un ratito por favor, listo. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Todo vector se representa así, se puede representar con letra mayúscula o minúscula, en este caso al vector que está con negro vamos a llamarle vector A, ¿ya? Se va a llamar vector A, ya se le puede colocar con una flechita o con una rayita, ¿ya? Entonces en los libros aparecen las dos formas, entonces ambos, cuando se vean estos dos símbolos, entonces se lee vector A. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la segunda notación, el módulo. ¿Cómo se coloca el módulo de un vector? O sea, ¿cómo se coloca el tamaño? O sea, no es igual decir vector que tamaño. El tamaño es cuánto mide, ¿no? Entonces, el tamaño se coloca así, el vector con 2 barritas o con 4 barritas. O simplemente la letra A. Entonces, los tres, ¿qué significan? Módulo del vector A. ¿Ya? También se le puede llamar norma, también se le puede llamar magnitud, y los tres significan, en palabras más sencillas, tamaño. Entonces, significa tamaño. Muy bien. Entonces, como es un tamaño, recuerda que es siempre un valor positivo. O sea, el tamaño de un vector siempre es positivo. Mientras que cuando nos pidan respuestas vectoriales, pueden tener signo. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta para más adelante. Muy bien. Sigamos trabajando. Ok, excelente. Entonces, sigamos trabajando. Muy bien, ejemplos, ¿no? Vamos a tener acá ejemplos de varios vectores y nos están pidiendo hallar sus tamaños. Muy bien, algo muy sencillo entonces. Nos dan una cuadrícula, en esta cuadrícula hay varios vectores, A, B, C, D, E. Muy bien, y dice, la cuadrícula dice, cada ladito de cada cuadradito de la cuadrícula tiene uno de lado y uno de ancho. Entonces, con eso podemos trabajar más fácilmente. Entonces, ejemplo, entonces, ¿cuánto mide el vector A? Entonces, solo medimos, ¿no? Acá tiene 1, 2, 3. Ocupa 3 cuadraditos horizontalmente, entonces mide 3. Entonces, sería 3 unidades. Muy bien. El vector B, ¿cuánto mide? El vector B es ahora vertical, pero va para abajo, ¿ya? Pero solo nos pide su tamaño, entonces medimos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 nada más tiene de tamaño, ¿ok? El vector C, ¿cuánto mide? A ver, va a la izquierda, pero no nos importa que vaya a la izquierda, no solo nos piden su tamaño. El tamaño, recuerda que siempre es positivo. El tamaño es la medida. ¿Cuánto vale su medida? Nada más. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Tenemos el vector D. El vector D. Entonces, aquí, ¿cuánto mide? 1, 2, 3. 3 nada más. Miren, como te puedes dar cuenta, el tamaño siempre es positivo y solo es medir, ¿no? En este caso, cada cuadrito vale 1. Profe, pero nos falta un vector. Nos falta el vector E. Entonces, ¿cómo hacemos con el vector E? El vector E no está ni encima de la línea horizontal, ni en la línea vertical, está en diagonal, ¿no? Está oblicuo. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, date cuenta que sí podemos saber cuánto avanza en el horizontal y sí podemos saber cuánto avanza en el vertical, ¿no? Entonces, en el horizontal avanza 3 y en el vertical avanza 4. Y justamente se forma un triángulo rectángulo, miren, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ¿podemos saber el tamaño de E? Claro, sí podemos saber gracias al teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Qué es la hipotenusa? Es justamente el tamaño del vector E. Entonces, el tamaño o módulo del vector E al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, 3, uno de los lados, 3, el otro lado es 4 del triángulo. Muy bien. Desarrollando las potencias, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Muy bien, entonces 9 más 16, 25. Entonces, ahora lo que es potencia pasa a ser raíz. Entonces, lo que era potencia pasa a ser raíz. Entonces, tamaño de será raíz de 25. Por consiguiente, ¿cuánto es el tamaño de entonces? Raíz de 25, 5 unidades, ¿no? Muy bien. Entonces, respuesta correcta. Muy bien. Entonces, así nada más se desarrolla esa parte, ¿ya? Es muy sencillo, son temas que ustedes conocen de Pitágoras y eso. Entonces, estamos solamente adicionando acá el concepto de módulo o tamaño. Entonces, solamente es cuánto mide cada vector. No te olvides, ¿ya? Muy bien, muy fácil. Ahora sí vamos a operaciones con vectores. Ya, antes de operar vectores, debemos tener en cuenta algo muy importante, ¿ya? Entonces, acá nos pregunta, ¿no? Nuestro científico nos pregunta, ¿se pueden sumar los vectores A y B? ¿Y dónde están los vectores A y B? Aquí está. ¿Se puede sumar este vector A y B? Así, aparentemente, a simple vista, sí se podrían sumar, ¿no? Porque son vectores. Pero el vector A tiene como tamaño 6 y se mide en metros por segundo al cuadrado.
Y el vector B también mide 6 y se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, si les pondrían una pregunta en el examen de admisión, en cualquier examen, también acá en el colegio les puedo colocar en el examen que van a tener. Entonces, pronto, ya no se preocupen, ya la plataforma se está terminando. Si les preguntan en el examen, ¿se puede sumar estos dos vectores A y B? ¿Qué colocarían ustedes? A ver, prendan sus micros para poder interactuar un momento. Prendan sus micros, todos. Falso. ¿Se puede sumar o no? A ver, Fabricio, tú dijiste falso, ¿no? Sí. Ya, ¿quién más quiere opinar, por favor? ¿Quién más quiere opinar? Ya, la pregunta es, ¿se puede sumar el vector A y el vector B? Eso nos pregunta, ¿no? ¿Se pueden sumar los vectores A y B? No. Creo que no. Ya, ¿por qué no se pueden sumar? Porque son todas las direcciones contrarias. ¿Por qué qué? Están por esa dirección. Ya, Piero está hablando, creo. Ya, ya, ¿saben por qué no se puede sumar? Ya, es falso, está bien, muy bien. No se pueden sumar porque son diferentes magnitudes. L es velocidad o rapidez y L es aceleración. Los dos vectores no se podrán sumar si tienen diferentes, si son de diferentes magnitudes, o sea, tienen diferentes dimensiones, ¿ya? Es por eso. Pero si digamos ambos estarían en metros por segundo, ambos A y B, sí se podrían sumar. Pero como son diferentes dimensiones, no se pueden sumar. Entonces no se puede sumar metro por segundo con metro por segundo al cuadrado. Para que se puedan sumar vectores, tienen que estar en las mismas unidades o en las mismas dimensiones. ¿Ok? ¿Se entendió? Listo. Ahora sí, apagamos el micro y continuamos, ¿ya? Esa puede entrar una pregunta de teoría. Entonces, para que dos vectores se puedan sumar, ¿qué deben tener? Las mismas dimensiones o las mismas unidades, no te olvides. Ya, muy bien. Ahora, si entramos con la primera operación con vectores, es la suma. A la suma de vectores también se le llama resultante. Entonces, se le llama suma o resultante. ¿Ya? Muy bien, no te olvides. Listo. Entonces, tenemos este objeto al cual le afectan varios vectores. Miren, 1, 2, 3 vectores están afectando. Si le afectan varios vectores, entonces, ¿se pueden sumar todos estos vectores? Sí se pueden sumar si tienen la misma dimensión. Entonces, supongamos que tienen la misma dimensión los tres. Entonces, los tres vectores se pueden sumar y se pueden convertir en uno solo llamado suma o resultante. Entonces, el vector resultante es la suma vectorial del vector F1 más vector F2 más vector F3. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, para poder sumar vectores tenemos que conocer métodos, ¿no? Métodos para poder sumar. Entonces comenzamos con el método del triángulo. Muy bien, tenemos dos vectores. Ahí está, tenemos dos vectores. Si tenemos dos vectores, muy bien, entonces se puede usar el método del triángulo. Entonces recuerda, el método del triángulo solo se puede usar para dos vectores. Entonces, ¿cómo se suman estos dos vectores? Estos vectores se suman colocando uno a continuación del otro. Aquí está el vector A, lo coloco acá, y a su continuación lo coloco el vector B. Ahí está. Entonces, el vector B lo jalo un poquito más aquí, ¿no? Entonces, ahí está el vector B. Entonces, están ahora sí uno tras de otro. O en otras palabras, cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces, ahí está el vector A y el vector B. Si he colocado uno tras de otro, el vector suma o resultante se obtiene al unir la cola del primero con la cabeza del último, en este caso de B. Entonces, este vector que está con azul es el vector suma o resultante, que se obtiene de sumar vectorialmente A más B. ¿Ya? Entonces, profe, si el vector A mide 10, ya digamos que el vector A mida 10 y el vector B mide 12, digamos, la suma sale 10 más 12, 22, no sale 22, es que esto no es álgebra, ¿ya? ¿Cuánto medirá la suma? Va a medir un poco menos que 22, quizás va a medir 18, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto mide esta resultante? Ya, vuelvo a repetir, si fuera álgebra, 10 más 12 sería 22, pero recuerda que esto no es álgebra, esto es vectores. Si el vector A mide 10 y el vector B mide 12, la resultante sale menos que 22. ¿Ya? ¿Por qué?
porque no están rectos, están, mira, forman un ángulo, porque forman ángulos, ¿ya? Ángulos que no son 0 grados ni 180, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el tamaño de la resultante cuando se genera un triángulo como este? Para calcular el tamaño de la resultante tenemos que saber los ángulos que se forman dentro del triángulo, ¿no? Y justamente se llama método del triángulo porque, miren, se forma esta figura y la resultante cierra la figura y se genera un triángulo, por eso se llama método del triángulo. Entonces, supongamos que el ángulo aquí sea beta, que acá sea alfa y acá sea gamma, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cómo sería el tamaño de la resultante? Para eso se aplica la ley de senos, ¿ya? O también llamada ley de Lamy, ¿ya? ¿Qué dice entonces? El tamaño de la resultante del vector que está con azul, o sea, su tamaño, su medida, es igual al seno del ángulo opuesto. ¿Quién es opuesto al resultante? Beta. Ahí está, el tamaño de la resultante es igual al seno del ángulo opuesto. ¿Cómo? Ahí está, ¿cómo significa igual? Como el tamaño del vector A, es al seno del ángulo opuesto. ¿Quién está opuesto a? Gamma. Ahí está. Muy bien, como el tamaño del vector B, es al seno del ángulo opuesto. Entonces, tamaño del vector B, seno del ángulo opuesto, seno de alfa. Ahí está. Entonces, es el teorema de Lamy o ley de senos también. Entonces, con eso podemos hallar el tamaño de la resultante. Profe, ¿y habrá algún caso en el cual 10 más 12 sea 22? Sí hay un caso, pero es más adelante. Pero en este caso, si se forma un triángulo como esto, colocando uno tras de otro, se aplica la ley de senos, ¿ya? Muy bien, el siguiente método para sumar dos vectores es el método del paralelogramo. Supongamos que tenemos un vector A y un vector B. Muy bien, entonces queremos sumar. ¿Cómo se aplica el método del paralelogramo? Para el paralelogramo, ahora agarramos el vector A y ahora hacemos que el vector B lo llevamos que coincida con el punto de aplicación del vector A. Entonces va a coincidir con este punto de aplicación. Agarramos el vector B y lo movemos que coincida. Pero el vector B, perdón, no ha cambiado dirección y sentido, solo lo he llevado ahí, ¿no? Muy bien. Entonces forma esta figura. Ambos tienen el mismo punto de aplicación. Por consiguiente, puedo saber el ángulo que forma un ángulo θ en este caso. ¿Cómo se forma un paralelogramo? Entonces, es el tamaño de B, entonces se grafica acá al frente, un paralelo a B, y que tenga el mismo tamaño. Entonces, si B mide, digamos, 12, acá te va a venir 12 y paralelo. Y si uno este punto con este punto, si unimos esos dos puntos, va a ser justamente paralelo a, coincide, ¿no? Va a ser paralelo a. Entonces, esto mide igual que así. A mide 10, también mide 10. Si esto mide 12, esto mide 12, ¿no? Esta figurita que se le llama paralelogramo, ¿ya? Entonces, una vez dibujé el paralelogramo, ¿ya? ¿Y por qué se llama paralelogramo? Porque los lados opuestos son paralelos e iguales, ¿ya? Entonces, hay que formar esa figura. Entonces, el vector suma o resultante se obtiene al unir el punto de aplicación de ambos con el punto final del paralelogramo. Ahí está. Este vector con azul se llama vector suma o resultante. Y se obtiene de la suma vectorial del vector A más el vector B, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Como vuelvo a recalcar, ¿no? Si el vector A mide 10 y el vector B mide 12, profe, la suma sale 22. No sale 22, chicos, porque forman un ángulo θ. Ya, si el vector A tendría la misma dirección y sentido que B, ahí sí podría sumar, o sí podría sumar, ¿ya? Más adelante vamos a ver ese caso, estamos llegando ¿ya? Entonces, profe, ¿cómo hallo el tamaño de la resultante cuando dos vectores forman un ángulo θ? Como en este caso. Que sea un ángulo agudo en este caso, ¿no? O obtuso también. ¿Ya? Pues para eso se usa la ley de cosenos o también ley del paralelogramo. ¿Qué dice la ley de cosenos o paralelogramo? El tamaño de la resultante, el tamaño de esta resultante, o sea, el tamaño de este vector, ¿no es cierto? Se calcula con esta ley. Es igual a la raíz cuadrada del tamaño del vector A al cuadrado más el tamaño del vector B al cuadrado más 2 veces el tamaño de A por el tamaño de B por el coseno del ángulo que forma. Ahí está. Listo, entonces con esto hallamos el módulo de la resultante en el método del paralelogramo. Muy bien, continuamos. Casos particulares. Ya, ahora sí, acá viene, ¿no? Profe, y cuando dos vectores forman 0 grados, o sea, cuando el ángulo θ es 0 grados, ahí está, cuando θ es 0 grados, ¿qué cosa ocurre entonces? ¿Qué cosa ocurre? Entonces, vamos a ver, tenemos un ejemplo, ¿no? El vector A, el vector B, tenemos ahí está, el vector A, el vector B, y justamente tienen la misma dirección y sentido y son paralelos, ¿no? Entonces,
Si tienen la misma dirección y sentido, miren, sentido a la derecha ambos, se dice que forman 0 grados. Entonces, aplicamos el concepto para sumar vectores del método del triángulo. Entonces, colocamos uno tras de otro, cola, cabeza, cola, cabeza. Ahí está, vector A y vector B. Cola, cabeza, cola, cabeza. Vuelvo a repetir. ¿Quién es la suma de los dos? El que une la primera cola con la última cabeza. Entonces, tendríamos que dibujar encima de la figura, ¿no? Pero si dibujamos encima, se van a superponer y un poco complicado de entender. Vamos a dibujar un poquito más abajo, nada más. Ahí está. El vector resultante es el que une la primera cola con la última cabeza. En este caso, entonces, si el vector A mide 10 y el vector B mide 12, ¿acá sí vale 22 el tamaño? Sí, es el único caso en el cual la suma o resultante se obtiene, o diremos, el tamaño de la suma o resultante se obtiene sumando el tamaño de A y el tamaño de B. Es el único caso, cuando forman 0 grados, cuando tienen la misma dirección y sentido. ¿Ya? Fácil entonces, ¿ya? Entonces, cuando forman 0 grados, a esto se llama resultante máxima. Y vuelvo a repetir, el tamaño de esta resultante máxima se da cuando forman 0 grados y solo es sumar el tamaño del vector A más el tamaño del vector B. ¿Ya? Listo, fácil entonces. A ver, un ejemplito para calcular, ¿no? Tenemos acá 3 vectores. Un vector que mide 4, un vector que mide 6 y un vector que mide 5. Calcule el módulo de la resultante, solo el tamaño, me dice. Pregunta, ¿tienen la misma dirección y sentido? Sí, ambos van para arriba, ¿no? Tienen la misma dirección, mismo sentido, ¿no? Listo. Entonces, si tienen la misma dirección y sentido, se dice que los tres forman 0 grados. Entonces, ¿cómo se calcula la suma? Solamente sumando aritméticamente 4 más 6 más 5. Es el único caso en el cual se suma así como en aritmética o en álgebra. 4 más 6 más 5, 15 unidades, ¿no? 4 más 6, 10 más 5, 15 unidades. Ahí está. Fácil, ¿no? Muy bien, ahora sí. Profe, ¿qué pasa cuando forman 180 grados? O sea, cuando el ángulo θ entre los vectores es 180 grados. Son dos vectores paralelos, sí, pero uno va a la derecha y uno va a la izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando dos vectores forman 180 grados, cuando tienen sentidos contrarios. ¿Ya? Entonces, el vector suma o resultante, ¿cómo se obtiene? Igual, ¿no? Igual que en el método del triángulo, colocamos uno tras de otro. El vector A con la cabeza y el vector B tendría así, ¿no? O sea, hay que colocar el vector de B realmente que su cola coincide con la cabeza de A, entonces sería así. Entonces estaría regresando, ¿no? Miren. Entonces, ¿quién es el vector suma o resultante? El que se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza. Este vector con azul sería el vector suma o resultante. Muy bien, ¿y cómo se calcula? Es la resta, ¿no? De A menos B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque B está en el sentido contrario nada más. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Cómo se calcula el tamaño? Fácil, ¿no? Si A, digamos, mide, digamos, 20 y B mide 15, ¿cuánto queda pues acá? 5, entonces. Es el único caso en el cual se resta. Cuando dos vectores forman 180 grados, se resta, entonces. El tamaño se llama resultante mínima. Cuando dos vectores forman 180 grados, se llama resultante mínima. Y se resta, ¿no? El tamaño de A menos el tamaño de B. Fácil, entonces. ¿No es cierto? Muy bien. Ahí está, muy sencillo. Muy bien. Observación 1, observación muy importante. Profe, entonces, si existe entre dos vectores una resultante máxima y una resultante mínima, ¿qué significa esto? ¿Por qué se llama máxima y mínima? Porque el módulo de la resultante de dos vectores siempre va a cumplir esto. Entonces, siempre el módulo de una resultante entre dos vectores siempre va a ser mayor o igual que la mínima y menor o igual que la máxima. ¿Por qué se llama mínima? Porque es el mínimo valor que puede tomar la suma de dos vectores. Y resultante máxima, porque es el máximo valor que puede tomar la suma de dos vectores. Ya sabemos en qué condición se cumple mínima y en qué condición se cumple máxima, ¿no? Listo. Entonces, esto es importante para algunos problemas. Muy bien, ahora sí, comenzamos con las preguntas. Ahora vamos a entrar a la Aprende Más. A ver, comenzamos con las preguntas. Muy bien. Comenzamos con el Aprende Más. Dice, se tienen dos vectores cuyos módulos son 6 y 8 metros respectivamente. Con respecto al ángulo θ formado entre dichos vectores, indique la verdad o la falsedad de los siguientes enunciados. Me preguntan si estos dos enunciados son falsos o verdaderos. Ya, primeramente, dice, si θ es igual a 0 grados, la resultante mide 14. Yo no puedo adivinar, ¿no? Verdadero o falso, yo no puedo adivinar. Esto no es una ruleta rusa, no es una adivinanza.
Entonces tengo que analizar, ¿no? Entonces eso se llama sustentar. Entonces, ya que me dan dos vectores, al que mide 6 le voy a llamar A y al que mide 8 le voy a llamar B. Entonces, dice, si forman 0 grados. Ah, si forman 0 grados, profe. Si dos vectores formaban 0 grados, cumplían con esto, ¿no? Se podía hallar la resultante máxima. Entonces, se halla y solamente sumar A más B. Ah, qué fácil, ¿no? Si forman 0 grados era fácil, era sumar tamaños nomás. Entonces, resultante máxima, ¿cuánto vale A? 6, ¿cuánto vale B? 8, entonces la resultante mide 14. ¿Es cierto? Si el ángulo es 0 grados, R mide 14, sí. Si es 0 grados, R sí mide 14. Se llama máxima, ¿no? Pero ya, todo nos pide su tamaño, entonces verdadero, entonces, la primera proposición. La segunda, si teta fuera 90 grados, la resultante mide 10 metros. Vuelvo a repetir, esto no es jugar a la suerte, entonces hay que resolverlo. Entonces, dibujamos al vector A que mide 6 y al vector B que mide 8 y forman 90 grados. Teta vale 90 grados. Muy bien. Si ambos tienen mismo punto de aplicación, ¿cómo se obtenía la resultante de esto, no? Se hacía paralelogramo. Ahí está, entonces, una línea paralela al de 8 y una línea paralela al de 6 y hasta el paralelogramo. ¿Quién es el vector resultante cuando forman un ángulo? En este caso 90 grados. Sería entonces... Ah, bueno, recuerda que esto mide 6 también, ¿no? 6, muy bien. Entonces, la resultante se obtiene al unir el punto de aplicación de ambos con el punto final del paralelogramo. Este es el vector resultante. ¿Y cómo hallo su tamaño? Profe, hacemos ley de cosenos. Ya, pero ¿cuánto es coseno de 90? Es 0. Entonces, 0 por todo lo demás, entonces solamente quedaría Pitágoras. Entonces, profe, más fácil. Si dos vectores forman 90 grados, ya sabes que se forma un triángulo rectángulo. Mira ese triángulo rectángulo. Si se forma triángulo rectángulo, ¿qué podemos aplicar? El teorema de Pitágoras. Muy bien. Ya no hay ley de cosenos. En este caso ya no ley de cosenos. Pitágoras depende, ¿ya? El tamaño de la resultante al cuadrado es igual al cuadrado. ¿Es igual al cuadrado de quién? A ver. Ya. El tamaño de la resultante al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, 6, más el otro cateto al cuadrado. Desarrollando, entonces sería 36 más 64, sería 100. Entonces, lo que es potencia para hacer raíz, entonces raíz de 100, 10. Tamaño 10, ¿cierto? Sí. Si el ángulo teta es 90 grados, el resultante mide 10, sí, verdadero entonces. Muy bien, entonces, así se responde, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos dos preguntas más de ese mismo tema. Recuerden que el vector A y el vector B mide 8. Entonces, ahora, ¿qué nos pregunta? Dice, ¿existe un valor teta para el que la resultante tiene un módulo de 12 metros? ¿Cómo sé que hay una resultante para 12 metros? Entonces, si yo ya sé que la resultante máxima es 14 metros. Y la mínima, ¿cómo se da? Cuando forman 180 grados y solamente restar, ¿no? Entonces, la resultante mínima es 8 menos 6, entonces 2 metros, ¿no? Entonces, para los dos vectores A y B, la resultante máxima es 14 y la mínima es 2 metros, ¿ya? Entonces, aplicando ese concepto, una resultante existirá siempre en cuando sea mayor o igual que la mínima y menor o igual que la máxima. Entonces, ¿quién es la mínima? 2. ¿Quién es la máxima? 14. La resultante 2 puede tomar valores desde 2 hasta 14, incluyendo esos extremos porque es intervalo cerrado, porque dice menor igual y menor igual, ¿no? Muy bien, entonces, 12 está entre 12 y 14, entre 2 y 14, perdón. Sí, entonces, sí puede haber un ángulo teta para el cual el módulo es 12 metros, verdadero entonces. Ahí está. Entonces, para eso sirve máxima y mínima, para saber si una resultante existe entre dos vectores. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. ¿Existe un valor teta para el cual la resultante tiene un módulo de 16 metros? Repito. ¿Existe un valor teta para el cual la resultante tiene un módulo de 16 metros? Recuerda que ¿podrá tomar 16 metros? No, porque la máxima es 14, entonces se ha pasado de 14, entonces no hay, entonces, falso, entonces, no. Si los vectores valen 6 y 8, lo máximo que pueden tomar es 14 y lo mínimo es 2. Entonces, 16 existirá, no existe, porque se ha salido ya del extremo mayor. Muy bien, listo chicos. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9.
Con respecto al sistema de vectores mostrado, indique la veracidad con V o la falsedad con F de los siguientes enunciados. Muy bien. Tenemos acá, ¿no? Las dos preguntas, ¿no? Ya. Entonces nos piden, con respecto a este gráfico, nos pide, dicen, el módulo de la resultante es 10 newton. Entonces, si este vector mide 5 newton y este vector mide 5 newton, ¿vale 10 newton la resultante de este dibujo? No, porque si formarían 0 grados, sí podría ser, ¿no? Si formaran 0 grados, sí podría ser, ¿no es cierto? Pero no forman 0 grados, entonces no se puede, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ya, ¿qué se hace en ese caso entonces, chicos? Perdón, un ratito he abierto una puerta, voy a disculpar. Continuamos, ¿ya? ¿Qué se hace en ese caso entonces? Recuerda que la resultante, ¿cómo se puede hallar? Dibujando el paralelogramo, ¿no? Entonces, al de 5, al opuesto, le dibujamos un 5 también. Y este lado cerramos el paralelogramo, ¿no? Entonces, si esto mide 5, este mide 5 y también esto mide 5, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, la resultante, cuando tiene el mismo punto de aplicación, se obtiene al unir el punto de aplicación de ambos con el punto final del paralelogramo. Entonces, esto se llama vector resultante o suma, ¿no? Y vamos a ver, entonces, ¿cómo se calculaba esto? Si forman 90 grados con el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual que t1 al cuadrado más que t2 al cuadrado. Muy bien, reemplazando, ahí está. Sería 5 al cuadrado 25, 25, 25 más 25, 50, lo que es potencia para hacer raíz, y raíz de 50. Recuerda que 50 tiene un cuadrado perfecto, ¿no? 50 es 25 por 2, y 25 es 5 al cuadrado por 2, ¿no? O sea, 25, perdón, es 5 al cuadrado, y para que sea 50 por 2. Muy bien. Se va a raíz cuadrada con potencia cuadrada, entonces puede salir fuera de la raíz, ¿quién? 5, entonces queda dentro de la raíz 2. Entonces el módulo de la resultante es 5 raíz de 2. ¿Ya? Muy bien, entonces, bueno, esta es la forma normal, ¿no? Así lo hacen los niños normales, ¿no? Ustedes ya, como son del colegio Domingo Sabio, entonces ya saben que podemos hacerlo más sencillo, ¿no? O sea, así lo hacen niños normales, ¿ya? ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Ya. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Muy bien, entonces, dentro de esto, de este cuadrito que está con naranja, recuerda, si en álgebra x cuadrado más x cuadrado es igual a 2x cuadrado, o sea, términos semejantes se pueden sumar, ¿se cumplirá con números? Claro, también se puede cumplir con números, o sea, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿qué será igual? 2 veces 5 al cuadrado, entonces más fácil, ¿no? Entonces, de esta manera ya no voy a tener que estar sacando las potencias, ¿no? Entonces, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 2 5 al cuadrado. Es la forma más fácil. Lo que es potencia para hacer raíz, entonces se va raíz cuadrada con potencia cuadrada, entonces sale 5 fuera de la raíz y solamente queda dentro de la raíz 2. Entonces sería 5 raíz de 2 newton. Listo, chicos, respuesta. Miren, entonces, yo les recomiendo que ya se acostumbren a simplificar pasos. Esto es para las personas normales, ¿no? Para los que están aprendiendo recién. Entonces, ustedes ahora ya deben hacer de esta manera. ¿Ya? Muy bien, entonces, el módulo de la resultante es 10 newton, falso. ¿Por qué? Porque sale 5 raíz de 2, no sale 10. ¿Cuándo hubiera salido 10? Si formaban 0 grados, pero no forman 0 grados. Ya. La dirección de la resultante es 45 grados. Ya. ¿Cómo se calcula la dirección? Ya. Nos piden la dirección de la resultante. Para eso tenemos que graficar un eje X, ¿no? Y un eje Y. Entonces, acá está un eje X y un eje Y. Miren. Y justamente acá está el punto de aplicación del vector, donde se intersecta. ¿Qué era la dirección? El ángulo que forma con el eje X positivo en sentido antihorario. Ahí está, en sentido antihorario. Es la dirección. ¿Cuánto valdría? 45 grados. ¿Por qué? Si este lado del triángulo mide 5 y este lado mide 5, es un triángulo isósceles. Si esto vale 90, esto vale 45 y también esto vale 45, porque a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, ¿la dirección es 45? Sí. Sí, la dirección es 45, entonces, verdadero, entonces. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ya. La siguiente pregunta nos dice, ¿no? ¿Los vectores mostrados son iguales? Parece que sí, ¿no? Pero hay que recordar la teoría. Para que dos vectores sean iguales, deben tener la misma dirección y sentido.
¿ya? O más profundamente sería módulo y dirección. Entonces, para que dos vectores sean iguales, deben tener módulo y dirección igual, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver entonces, ya. Módulo, analizamos el módulo primero. El tamaño de A, 5, el tamaño de B, 5. Entonces, sí son iguales en módulo, entonces cumple con la primera condición, tiene el mismo módulo. Dirección, trazamos el eje X, ¿no? Y el eje Y. ¿Cuál es la dirección del vector A, por ejemplo? El vector A mide 90 grados. Entonces, dirección del vector A es 90 grados, porque es el ángulo que forma el eje X positivo en sentido antihorario con el vector A. La dirección del vector B es 0 grados, porque el vector B está encima del eje X, no forma ángulo con el eje X 0 grados. Entonces, la dirección del vector A y vector B son diferentes. Entonces, no cumple, entonces. Parecían iguales, pero no. ¿Qué tienen diferente? La dirección. Por consiguiente, no son iguales, falso, entonces. Muy bien. Los vectores mostrados son concurrentes. ¿Qué significa la palabra concurrentes? Todo está en el nombre. Se encuentran, o sea, concurrir es encontrarse o cortarse en un solo punto. Entonces, ¿concurre en un solo punto? Sí, miren, se encuentran en este mismo punto. Es verdadero. Sí, sí, concurre. Cuando dos vectores concurren, se encuentran en un punto o se cortan en un punto también. Muy bien, chicos. Bueno, nos vamos a conectar en 2 minutos, por favor. Se ha acabado el tiempo, entonces volvemos a hacer clic en el mismo link para continuar y terminar la clase de hoy día. Ya nos faltan todavía, si no me equivoco, 4 o 5 problemas por explicar. Va a terminar en 2 minutos, no, termina ya en 30 segundos, entonces nos volvemos a conectar en 5 minutos, ya un descansito pequeño, 5 minutos, ¿ya? Un descanso pequeño.